Les saludamos con una gran alegría. Hoy, Pascua de Resurrección. Hoy, día de resurrección del Señor. Hoy, de verdad, estamos felices, estamos contentos, cada uno de los cristianos. Debemos de tener un corazón lleno de alegría, de paz, de bondad, de toda clase de bendiciones. Hoy es el día de resucitar. Todas nuestras áreas muertas hoy resucitan. Hoy, de verdad, alegrémonos y gocémonos. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y esto es el mensaje central de nuestra doctrina. Este es el mensaje central de nuestra vida como cristianos. Este es el mensaje central de la iglesia. Jesucristo ha resucitado y esta es la fiesta de las fiestas. Esta es, decíamos, de anoche la vigilia pascual, la misa, la Eucaristía de toda, la madre de todas las liturgias es precisamente la fiesta, la celebración que nosotros hemos vivido. Y bueno, pues hoy es el día de felicitarnos, hoy es el día de darnos regalos, hoy es el día de celebrar. ¿Cómo vas a celebrar tú la Pascua? ¿Cómo vas a celebrar tú hoy la fiesta de las fiestas? Bueno, pues prepárate. Vaya con tu familia, haz alguna celebración en tu casa, prendan el cirio pascual que seguramente que ya anoche lo bendijo el sacerdote, o este día, si tú no tienes, pues hoy todavía puedes decirle al sacerdote que te lo bendiga. El sentido es anoche, por supuesto, ¿verdad? Entonces, alrededor del cirio, de la luz de Jesucristo, tú puedes hacer tu celebración allí en tu casa. Una comida especial. Hoy deberíamos de hacer esa comida que hacemos con tanta ilusión el día de Navidad. Hoy también deberíamos de hacer, si no puedes hoy, tenemos 50 días para celebrar esta fiesta de la Pascua. Así que si hoy no puedes celebrarla, no te preocupes. Comenzamos un gran domingo, un domingo gigante, que dura 50 días. Es el domingo más grande que tenemos nosotros en la historia de nuestra iglesia. Es 50 días de Pascua, 50 días donde escucharás el aleluya, 50 días donde se prenderá el cirio en las iglesias, 50 días que estará el sacerdote vestido de blanco. Y esta octava de Pascua, tú vas a ver al sacerdote leyendo las mismas lecturas, sobre todo en la liturgia de las horas, leemos, cantamos casi los mismos salmos, ¿verdad? Y de verdad es una fiesta, es especial, es el culmen de todas nuestras creencias. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima de todos los humanos, pero no es así. Jesucristo ha resucitado y vive para siempre, y está sentada a la diestra de Dios Padre, y de allí ha de venir en su segunda venida, pero ya de una manera triunfante, gloriosa, no como la primera venida, que vino en un bebé, que vino de una manera humana, en una humanidad, y ahora la segunda venida será de una manera triunfante, de una manera gloriosa. Así que hoy es el día del Señor. Sea nuestra alegría, nuestro gozo. Hoy es el día de cantar, hoy es el día de verdad que hasta el mismo día está lleno de sol, las flores comienzan, estamos en primavera, y que sea también una señal de una primavera en tu vida, de un nuevo amanecer en tu vida, porque siempre hay una esperanza. Siempre hay una ilusión. Con Jesucristo nace y renace la alegría. Lo dirá el Padre Francisco, el Santo Padre Francisco. Con Jesucristo nace y renace la alegría. Así que si por algún motivo tu alegría se ha deteriorado, por algún motivo tu alegría se ha menguado, este es el día que en Jesucristo renazca nuevamente tu alegría, tu gozo, tu esperanza. ¿Sí? Entonces, esta alegría debe llenar nuestro corazón, y es real, no es una alegría que te lo da algo en especial, algo que tengas que hacer hoy. Hoy es un día que vas a ir de fiesta, un día que vas a tener, no sé, alguna celebración especial, que vas a tener un paseo. Eso no es la alegría que llena. La alegría de verdad que viene de Dios y que va inundando tu corazón, y que va inundando tu vida, y que va inundando tus huesos, y que va inundando tu sangre, que va inundando todo tu ser. Esa alegría de saber que un rostro brillante está vivo, que unos ojos que tú meditaste el viernes, que se cerraban, se abren, y se abren con un gran amor a toda su iglesia, a cada uno de nosotros, que un corazón de hombre está vivo para amarte
y para amar a todos sus hijos, ¿sí? Y que Jesucristo, ¿sí?, está presente en todo el tiempo de nuestra existencia. Él ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un día sobre todo de estar en la Eucaristía, ¿sí? Para muchos dicen: bueno, pues ya fui ayer a la vigilia pascual. Sí, ciertamente que sí te vale, ¿verdad? Pero yo no me pierdo una misa de ¿cómo se llama?, domingo de Pascua, ¿verdad? Porque pues esa alegría hay que disfrutarla, porque luego se pasa muy rápido. Y bueno, siempre es Pascua, ¿verdad? Cada domingo es Pascua. Cada domingo debemos de celebrar la resurrección de nuestro Señor. Pero hoy todo te habla de eso. Todo, las lecturas, ¿verdad? Todo te habla. La secuencia de Pascua te habla de toda esa fiesta y celebración que debe llenar nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, pues en este programa también tenemos algo especial. Seguimos, claro, con nuestra apologética muy práctica. No estamos dando ninguna, no estamos metiéndonos en un estudio teológico de apologética. Simplemente es como preguntas y respuestas, ¿verdad? Las preguntas que nos hacen, sobre todo, ¿para qué? Para afianzar. No es tanto para responder ni para pelear, mucho menos para pelear, ¿verdad?, con personas que no tienen tu misma doctrina, que no tienen tus mismos pensamientos, que no tienen tus mismos, sobre todo, ¿verdad?, doctrina. No es para pelear. La apologética no es para pelear. La apologética es para afianzar de verdad tu creencia y para llevarla con poder a otros, para instaurar el reino de Dios. Para eso es la apologética, ¿sí? Para llevar y extender el reino de Dios. Viene precisamente de Apolo. Si ustedes recordarán, en Hechos de los Apóstoles, aquel hombre tan lleno de ese don de predicación, ese don que tenía especial para llevar la palabra. Ni siquiera estaba tan bien formado, pero él tenía de verdad un don de palabra tremendo. Luego dice precisamente que los apóstoles lo apartaron y lo formaron. Entonces imagínense, ya quien tiene el don para predicar y que es formado, pues ese ímpetu para de verdad predicar la palabra. Así que la apologética precisamente se le da el nombre por Apolo, ese hombre que viene en Hechos de los Apóstoles que era especial para predicar, ¿sí? Pero no es solamente para defender, es ciertamente defensa de la fe, pero no es para nosotros estar medio peleando o con alguna otra denominación. Sí es para defender tu fe, defender tu fe. Entonces nosotros también por eso sí tenemos que citar algunas creencias que no son nuestras. ¿Para qué? Para ver la diferencia. Y hoy, bueno, ya vimos la semana pasada, vimos lo que las bases bíblicas de lo que es el purgatorio. Y bueno, pues también en el purgatorio estuvimos viendo un poquito, y porque era parte del tema, lo que son las indulgencias plenarias, lo que es la restauración, ¿sí? Y para aquellos que lo perdieron, pues si ustedes llámenme y con mucho gusto se los damos, ¿verdad? Entonces, nada más como recapitulando un poquito, pues vimos las bases bíblicas que nosotros tomamos, que es Mateo 5, 21, 26 y Primera de Corintios 3, 12 al 17. Y hablamos también un poquito sobre Segunda de Macabeos 12, 40, 46. Esas son las bases bíblicas que tomamos para el purgatorio. Pero ahorita vamos a tomar algo muy acorde con este día que estamos viviendo. Y que para algunos dicen, yo no me queda la menor duda. No me queda la menor duda de que Jesucristo es Dios. Verdaderamente Jesucristo es Dios. Yo creo que para todos los cristianos no nos queda ninguna duda. Pero tristemente, aunque muy ocultamente, aunque muy, muy de verdad, así como ocultamente, hay una denominación, que no voy a decir su nombre por respeto, ¿verdad? Pero que todos ya sabemos a que esta denominación no cree que Jesucristo es Yahvé, o como ellos le dicen, Jehová, ¿verdad? Pero sí, realmente, no es en el sentido de que es otra persona, pero tiene la misma gloria, el mismo poder,
¿sí? Jesucristo es Dios verdaderamente, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Y bueno, pues vamos nosotros en este programa, vamos a dar las citas bíblicas claves para esta verdad. ¿Y por qué es necesario que lo sepamos? Yo estuve platicando, mi experiencia fue en Houston estaba yo, ¿verdad? Un esposo de una señora que ella había entrado a esta denominación que les digo. Y bueno, pues su esposo católico, y él decía, es que no puede ser, mi esposa está equivocada, yo quiero que alguna de ustedes vaya. Me tocó a mí ir, iba cada 8 días a su casa a platicar con ella. Yo usaba mi Biblia, luego ella usaba su Biblia, luego nos cambiamos la Biblia, yo usaba su Biblia y ella usaba la mía, ¿sí? Y las citas bíblicas que nosotros estuvimos viendo y estuvimos meditando, ¿verdad? Y lo que me di cuenta es que no, era de verdad las citas bíblicas que te hablaban claramente de la divinidad de Jesucristo. No. Es triste, ¿verdad? Pero bueno, vamos a una pausa y luego regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso en su programa Divino de Formación Comunitaria y con mucho gusto respondemos a la señora María Eugenia, que nos manda un saludo. Gracias, María Eugenia, y con mucho gusto repetimos lo que acabamos de decir, que es apologética. ¿Sí? Apologética, sí, ciertamente es la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista de la palabra de Dios y de la iglesia, ¿sí? La apologética viene del griego apología, que designa la oposición de defensa militar contra un ataque. Pero nosotros tenemos este nombre viene de Apolo. ¿Dónde viene la lectura donde nos habla de Apolo? Bueno, no solamente Apolo fue aquel que defendió la fe. Tenemos a San Pablo, que es un apologeta, bien, es decir, defendió la fe. San Pedro, que también defendió la fe. Entonces, en Hechos 18:24 encontramos a este hombre de verdad, que es aquel que defiende la fe, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice. 18:24. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor con fervor de espíritu, hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, lo tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. ¿Sí? Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez allí fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús, ¿sí? Así que la palabra apologética viene de la palabra griega apología, la cual, bueno,
significa una defensa verbal, ¿sí? Una defensa verbal, o en el caso que nosotros la usamos, defensa de la fe, de las verdades de la fe, de la sana doctrina. Entonces es defenderla, pero no solamente, vuelvo a repetir, no es defenderla de otras personas que piensan diferente. También en mi vida, también en mi familia. También en mi familia yo debo de ser apologético, es decir, apologeta, es decir, yo debo de defender la fe. Hoy como nunca cada uno de nosotros debemos de tener este don que tenía Apolo, que dice que hablaba elocuentemente, ¿sí? Hablaba y enseñaba, ¿verdad? Con fervor de espíritu todo lo referente a Jesús. Aunque dice que no conocía más que el bautismo de Juan. Ella dice aquí que Aquila y Priscila lo tomaron consigo y lo formaron. Y después de que lo formaron, entonces ya lo enviaron. Dice que refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús, ¿verdad? Entonces, María Eugenia, pues espero que haya quedado en tu pregunta respondida, ¿verdad? Espero que sea lo que tú esperabas, ¿sí? Es decir, entonces apologética es la defensa de la fe, ¿sí? Y viene pues de apología, pero también sobre todo viene de este hombre que nosotros conocemos como Apolo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ¿verdad? Conocer lo que es la apologética, ¿sí? Entonces vemos que también nosotros tenemos que ser apologetas, ¿sí? Apologetas en nuestra casa. Apologética es aquello que necesitamos hoy más que nunca. Por eso yo digo que este programa es una apologética práctica, ¿sí? Es una defensa de la fe, solamente preguntas y respuestas. Vuelvo a repetir, yo ni tengo ni la capacidad ni la formación para meterme a una apologética tan profunda que teológica, ¿verdad? Yo pudiera a lo mejor estudiándolo y formándome y haciendo muy bien los programas. Pero lo que sí puedo hacer es esta apologética bien práctica, responder a ciertas preguntas que se hacen, ¿sí? Llevar a cabo, sobre todo, lo esencial en las verdades que nosotros debemos de conocer. Por ejemplo, Jesús es Dios, es algo totalmente necesario en nuestra vida. ¿Por qué es necesario en nuestra vida que nosotros creamos con todo nuestro corazón que Jesús es Dios? Vuelvo a repetir, todos los cristianos, todos los cristianos, sea cristianos evangélicos, sobre todo los cristianos católicos, por supuesto, pero cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, toda clase de cristianos, ¿verdad? Creen que Jesucristo es Dios, pero hay una denominación que aunque escondida, no lo dice claramente, pero con su doctrina sí lo dice, ¿verdad? Y entonces esa denominación en su doctrina no tiene realmente, firmemente, la creencia y la predicación de que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y a ellos me refiero defendernos de esa doctrina. ¿Por qué? Porque lo dice muy claramente, ¿sí? La primera epístola de San Juan. ¿Por qué nosotros es tan importante que creamos que Jesucristo es Dios? Simplemente porque en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice así: nadie va al Padre si no es por mí. Así que cuando nosotros tenemos conciencia de que no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo, si no es creyendo en que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos ir al Padre. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo, lo dice muy claramente. No hay otro camino, ¿verdad? Dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no yo se los habría dicho. Voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. A donde yo voy ya saben el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro, si yo no acepto a Jesucristo como mi Dios, de verdad estoy poniendo en peligro mi salvación, en un grave peligro, porque lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 28. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Vuelvo a repetir, porque es sumamente importante que yo me quede bien grabado esto. Todo el que niega al Hijo, bueno, quiero un poquito regresarme desde el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es primera epístola de San Juan, capítulo 2, 28. Ahora vamos al capítulo 5, ¿sí? De la primera epístola de San Juan, capítulo 5, 12. ¿Sí? De la primera también, no nos quitamos de aquí. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que nosotros debemos de estar muy atentos a esa doctrina. Hay dos denominaciones que no son cristianas. Dos denominaciones en toda este arsenal de denominaciones que son sumamente peligrosas, ¿sí? Entonces ellas, sobre todo una de ellas, no tiene el evangelio. Y lo dice muy claramente también San Pablo. Aquel que viene, ¿sí?, aunque se tratara de un ángel, a decirles un evangelio diferente al que yo les he dado, sea maldito. Y hay una denominación que te presentan un evangelio que no es el evangelio que nosotros tenemos. Y esta otra denominación que niega, aunque no abiertamente al principio, pero ya más profundamente, niega que Jesucristo es Dios y también el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, esta denominación lo ve como una fuerza que viene y viene y cambia, pero no como una persona y no como Dios verdadero. Entonces, esto es lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué yo debo de estar bien segura de saber que Jesucristo es verdaderamente Dios? Ya desde el tiempo de Jesucristo, ya había personas que no sabían quién era Jesús. Y Jesús les pregunta a sus discípulos en Marcos 8:29. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces le responden los discípulos. Bueno, voy a tomar mejor, me gusta más Mateo 16, ¿sí? Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces unos que Juan el Bautista, ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a seguir con esta misma idea después de esta pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel.
Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Regresamos en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo una verdad sumamente importante, lo que nos va a abrir el cielo. Creer en Jesucristo como el único camino, verdad y vida. Así que vamos a ir viendo algunas citas bíblicas. Acabamos de ver Mateo 16, 13 al 20, como les pregunta, ¿quién dice las personas que soy yo? Y ellos les responden muchísimos. Ahora también eso es lo mismo. Si yo le pregunto, ¿quién es Jesucristo? A muchos jóvenes dirán, pues es un revolucionario, pues es un iniciado, pues es una reencarnación de, no sé, ¿verdad? Tienen 1000 respuestas. Pero aquí nos da la respuesta clave. Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Dios solamente tiene un Hijo, ¿sí? Igual a Él en gloria, en majestad, en poder, ¿sí? El unigénito de Dios. ¿Pero en qué nos basamos nosotros para decir eso? Y se los digo. Para nosotros no es nada difícil creer que Jesucristo es Dios verdadero, pero para estas personas le digo que la experiencia que a mí me tocó vivir con esta señora, que no estaba cerrada, yo le decía las palabras y ella como que tenía una venda en su mente. A mí me asustaba un poco eso, porque decía, no puede entrar la palabra, no puede entrar la luz, hay algo en su mente que no le permite. Yo estaba con su Biblia y con su Biblia yo le decía las citas bíblicas, ella con la mía, ¿verdad? Y ella decía, y me decía una cita, pues yo le decía otra. Es decir, eso a mí me llamó mucho la atención eso. Pero bueno, voy para allá un poquito. Simplemente voy diciendo, ¿de dónde vamos a comenzar a decir que Jesucristo es verdaderamente Dios? En el Antiguo Testamento, cuando en Éxodo 3:14, ¿sí? Moisés le dice a Dios que se le aparece en la zarza, ¿sí? Le dice, pues dime tu nombre. Dice, ¿por qué? Porque tú me dices que vaya a liberar a tu pueblo, pero cuando ellos me pregunten quién es decir, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Entonces dice, en el Éxodo 3:14, dice así, dice, contestó Moisés a Dios, y voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Palabra de Dios. Bueno, dice, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy. Eso es tremendo, yo soy. Lo fue en aquel tiempo. Yo soy ahorita. Y yo soy será en el futuro. Anoche en la celebración, eso es impresionante. Cuando el sacerdote va asignando, yo ahí estaba de metiche, cerquísimas, porque yo no me pierdo eso. Es que para mí es tremendo lo que dice el sacerdote cuando está asignando el cirio pascual, ¿sí? Dice Jesucristo, ¿sí? Dueño del tiempo, del ayer y del hoy, Alfa y Omega. Y así sigue cada uno diciendo todas esas cosas que son tan impresionantes. Y eso es precisamente lo que está diciendo ese yo soy, ¿sí? Yo soy, no yo fui, ¿sí? Sino yo soy. Es decir, entonces cuando nosotros vemos que Jesucristo lo dice y lo dice claramente, yo soy. ¿Qué dice cuando signa el cirio? Y yo quiero decírselos. Cristo ayer y hoy, ¿sí? Y se traza la raya vertical. Principio y fin, se traza la raya horizontal de la cruz. Alfa y Omega, ¿sí? Es decir, la primera letra del abecedario y la última. Suyo es el tiempo. Y se traza el primer número del año en curso en el ángulo superior izquierdo de la cruz. Y la eternidad
y se traza el segundo número del año en el ángulo superior derecho. A Él la gloria y el poder. Se traza el tercer número del año en el ángulo inferior, ¿sí? Por los siglos de los siglos, amén. Y se traza todo lo que falta de la fecha. Por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde. Jesucristo nuestro Señor, amén. Eso es tremendo. Nosotros aquí estamos haciendo una confesión de la divinidad de Jesucristo. Estamos haciendo una confesión de que Jesucristo es y será siempre. Principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. Hay la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo, estamos perdiéndonos de todo el camino. Estamos perdidos en el camino, porque Él lo ha dicho muy claramente: yo soy el único camino que lleva al Padre. Entonces, cuando Jesucristo, cuando Dios en el Antiguo Testamento dice yo soy, bueno, está diciendo que Él es el Dios verdadero. Y no nada más lo dice en Éxodo. Por ejemplo, en Isaías 43 dice: y yo, Yahvé, fuera de mí no hay Salvador. Es decir, no hay Salvador fuera de Yahvé. Solamente en Dios. Eso, ella y yo, la hermana que les cuento, estábamos absolutamente, y estas son las citas que ella me daba. Y yo decía, exactamente, muy bien, continúe, ¿sí? Yo, Yahvé, tu Dios, no reconocerás a otro Dios aparte de mí, o no otro Salvador, sino a mí. Exactamente, no hay otro Salvador, no hay otro Dios, sino Yahvé. Eso lo encontramos en Oseas 13:4. Yahvé de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel será llamado Dios de toda tierra. ¿Sí? Exactamente eso, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas citas bíblicas. Cuando Jesucristo, en el capítulo 8 de San Juan, versículos 58 a 59, le dice: y de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Así lo dice. Y lo dice textualmente: antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces, por eso en ese momento dice que tomaron piedras. ¿Para qué? Para lanzárselas. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente qué es lo que estaba diciendo, ¿sí? Se estaba poniendo en la misma, ¿verdad? En la misma altura de Dios. Estaba diciendo: yo soy Dios todopoderoso. No eran tontos los judíos. No eran tontos el sumo sacerdote, ¿sí? Eso no era ningún tonto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente que cuando Él decía yo soy, ¿sí? Entonces él estaba diciendo: yo soy también igualito que Yahvé. Y cuando fue justiciado, cuando fue Jesucristo, estaba en ese juicio, cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿y tú eres el Hijo de Dios? Y entonces Jesucristo le dice: sí, lo soy, ¿sí? Y entonces es cuando Pilato, él se desgarra su ropa, dice: blasfemia, ¿verdad? Es decir, ya lo ha dicho. Entonces es por eso que él fue crucificado. Realmente Jesucristo fue su juicio. Hay dos juicios que llevaron a Jesucristo a la muerte. El juicio político, que es aquel que ante Poncio Pilato, ¿verdad?, se lleva a cabo, ¿sí? Ese es el juicio político, ¿sí? Ese es el juicio político. Pero además había otro juicio que es el juicio religioso, que es aquel que se llevó a cabo junto al Sanedrín, ¿sí? Dice entonces, y él además dice, bueno, así lo dice claramente, dice: en cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió: si os lo digo, no me creéis, y si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Él le dijo: vosotros lo decís, yo soy. Dijeron ellos: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos?
pues nosotros mismos hemos oído lo hemos oído de su propia boca. Es decir, ellos estaban muy conscientes de que Jesucristo había dicho claramente que Él era igual que Dios. Entonces, vemos, ese fue la causa de que Jesucristo fuera crucificado, porque Él defendió el yo soy. Así que cuando nosotros estamos negando, y lo viene más completo en el Evangelio según San Mateo, porque dice que el sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos dijeron: es reo de muerte. ¿Sí? Ha blasfemado. ¿Por qué? Porque dijo: sí, yo soy. Entonces vemos que Jesucristo toma exactamente el mismo nombre que Yahvé le dijo a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy. Y no solamente una vez lo dijo Jesucristo, muchísimas veces yo soy. Él se estaba adjudicando, ¿sí?, el mismo poder, el mismo lugar que Dios, porque así es. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo lo que es apologética muy práctica, apologética, defensa de la fe, ¿verdad? Muy, muy práctica, pero no solamente para defender tu fe, sino también a veces de ti mismo, de ti misma, porque en muchas ocasiones viene la duda a tu corazón en muchas cosas. Y bueno, casi siempre es porque alguien te dijo algo, alguien de otra denominación. Y si tú no estás bien formado, bien formada, sí logran de verdad sacudirte. ¿Por qué? Porque tú no estás formado. Por eso la invitación es para que tú sigas escuchando este programa. Vamos a seguir hablando de muchísimas cosas, pero sobre todo de aquellas en donde entramos en controversia o diferimos un poco con los hermanos de otras denominaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, del bautismo de los niños. ¿Por qué el bautismo de los niños? Y luego llega alguien y te dice: ¿y por qué si Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿por qué ustedes bautizan a los niños chiquitos? Aquí vamos a tratar de responder muy prácticamente lo decimos, ¿sí? Así, y si tienes alguna pregunta, llámanos y con mucho gusto. Si yo no la sé, porque pues claro que no, yo voy y pregunto y al otro programa yo te tengo aquí la respuesta. Es más, hasta invitamos, si quieres, al Padre Jeff que venga y te diga la respuesta. Bueno, si tiene tiempo, porque este era su programa realmente, pero pues ahorita ya con las misas que él tiene que ir a oficiar, pues ya no pudo, ¿verdad? Entonces invitamos que venga un programa especial, lo grabamos para que te conteste más teológicamente, pero si tienes alguna pregunta, llámanos, nuestros teléfonos es el 608-3652. Entonces estamos viendo, ¿sí?, por qué nosotros creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo es verdaderamente Dios. Es Dios como el Padre, es Dios como el Espíritu Santo, ¿sí? Misma dignidad, mismo poder, misma gloria, ¿sí? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero vamos a la cita clave de por qué nosotros creemos. Bueno, todas son claves, pero esta es tremenda, pero aquí me llevé yo una sorpresa. Cuando yo tomé la Biblia, para aquellos que me acaban de sintonizar, vuelvo a repetir mi experiencia. He tenido algunas experiencias en ese aspecto. Claro, en mi familia también hay personas de otras denominaciones, así que
ay Dios, pues era un orar al Espíritu Santo y era un prepararme un poquito, porque si venía otro de mis familiares de otra denominación, pues era platicar y era pues defender la fe, defender mi fe y mis creencias. En ocasiones, ¿verdad? De mí misma, porque te vuelvo a decir, si tú no estás formado y escuchas otras cosas, te mueven el tapete, ¿sí? Y lo más triste era que allí estaba mi familia. Es decir, si yo no respondía a eso, entonces mi familia iba a quedar de verdad pues también con una duda. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, me permitió responder con la palabra, no por mí misma, ¿verdad? Y seguramente que mi mamá también estaba orando, porque mi mamá era una católica de hueso colorado, de verdad. Entonces, pues yo creo que ella estaba orando por mí para que yo respondiera, y yo con temor y temblor, porque pues era como que me estaban, no sé, me estaban enjuiciando o algo así, ¿verdad? Y así a veces me da esa impresión que los hermanos de otras denominaciones te enjuician. Van a ti no para platicar, sino para atacarte. Pero nosotros no debemos de ser así, pero sí hay que defender nuestra fe. Bueno, cuando yo fui con esta persona que les digo que nos invitó su esposo, a las discípulas, a que platicáramos con ella, porque ella se había alejado de la Iglesia Católica y estaba yendo a esta otra denominación, y él estaba muy preocupado. Yo fui con mucho gusto, cada 8 días iba. No, les digo, de verdad, las citas estaban ahí, la realidad. Y no, yo no tomaba para nada el catecismo de la iglesia, porque yo lo traté de tomar y dijo, no, vamos a la palabra. Tienes razón, dije, vamos a la palabra, nada más a la palabra. Cuando yo leí, porque yo tenía su Biblia y ella la mía, pero cuando yo leí esta cita bíblica, que se los voy a leer primero en mi Biblia, que es Jerusalén, y luego les voy a decir lo que decía en su Biblia, yo me quedé espantada. Dije, esto no es de Dios, esto es terrible. Así, les voy a decir por qué. Dice muy claramente el Evangelio según San Juan, el prólogo, capítulo 1, versículo 1. Esto es hermoso. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Paso hasta el versículo 8. 9. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan, bueno, me paso al 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto es suficiente. No necesitaremos ninguna otra cita bíblica para asegurar que Jesucristo es Dios verdaderamente, ¿sí? Pero cuando yo leí, no les voy a decir, sentí un escalofrío por mi cuerpo, una cosa horrible. Dice así esta Biblia. Ustedes pueden verlo si tienen una Biblia de esta denominación. Yo les digo, vean esa Biblia. Yo tengo una, pero cuando yo lo leí, me quedé helada. Dije, esto no es de Dios. Porque dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Era un Dios, ¿sí? Y estaba en el principio.
todo se hizo por ella y bueno, y sigue diciendo, pero cuando yo vi que dice era un Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Era un Dios? ¿Otro Dios? Santo Dios, yo me quedé helada. Sí, y yo quiero traérselas para leérselas así textualmente, pero yo dije, Santo Dios, ¿qué es esto? Y eso es tremendo. Yo allí fue cuando dije, no, pues no, definitivamente esto no es de Dios. No son cristianos. Aunque ellos se digan cristianos, no son cristianos. Esta denominación, aunque se diga cristiana, es una de las denominaciones más peligrosas porque no son cristianos, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sí? No digo el nombre porque ustedes ya lo saben. No lo voy a decir de estas dos denominaciones. Ustedes, con todo lo que les dice, ustedes ya pueden deducir de a quién me estoy refiriendo, ¿sí? Hemos llegado ya casi al final de este programa. Yo sí te digo, estudia. A lo mejor dices, son muchas citas bíblicas. Ay, no, es mucho. Quédate, ya aprende, ¿sí? Y vamos a aprender para defender nuestra fe y para que no venga alguien a moverte el tapete y para que no venga alguien a mover el tapete de tus hijos y de tu familia. Por eso hay que formarnos, pero formación implica estudio y formación implica tiempo. Yo te invito para que te quedes cada 8 días en este programa. No va a ser muy largo, va a ser solamente las verdades básicas. Ajá. Pues hemos llegado al final de este programa. Me da mucho gusto tenerlos con ustedes. Nuevamente, María Eugenia, te saludo y saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de Koinonia que van hacia la playa a un paseo. Dios les bendiga y Dios los acompañe. Y bueno, felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Gocémonos y alegrémonos por siempre, porque el Señor vive para siempre. Aleluya, aleluya. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos